tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena unirme hasta ahora. Salí del trabajo y había mucho carro y no alcancé a llegar antecitos, pero ya estoy acá. Bueno, profe, tranquila. Igual hoy tenemos también otra clase a las 7 de la noche. Sí, señora. Sí, ya espérame, comparto. Ya están como todos unidos, ¿cierto? Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Pues habemos 8, ayer habíamos 37. Es que buenas tardes. Es que ayer era una masterclass. Por eso son más. Hoy sí es la clase del programa. Por eso ayer habían más personas. ¿Listo? Listo, entendido. Ok, listo. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase 5 minuticos. Qué pena la demora, pero sí a veces se me cruza un poco, pero vamos a sacarla del estadio, como decimos, y nosotros como personal de enfermería debemos solventar y solucionar todo. ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es las normas de bioseguridad y los tipos de elementos de protección personal que yo creo que ustedes que laboran de pronto en esta atención prehospitalaria, con todo esto que hubo del COVID, ¿cierto? De esa pandemia, pues logramos conocer muchos elementos de protección personal que de pronto no se usaban con frecuencia, ¿cierto? Entonces vamos a entender que esas normas, por qué existen, ¿cierto? Y qué son esos tipos o cuáles son tipos de elementos de protección personal con sus abreviaturas EPPs. Entonces recordemos que estamos en esta modalidad virtual. Mi nombre es Lady Diana Navarro Celis, enfermera de profesión y docente de CELAP. Vamos a iniciar, espero que todos estén muy bien, nos encontremos bien el día de hoy, ¿cierto? Con salud, trabajo, en fin, en familia. Entonces vamos a dar nuestro inicio, que eso es muy importante agradecer también día a día nuestros procesos en las actividades diarias realizadas. ¿Listo? Bueno, vamos a tener como siempre en nuestras clases esos objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a ver durante la clase, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a visualizar? Comprender el concepto, ¿cierto? De todo este proceso de bioseguridad. Buenas tardes, Lucía Ortega, muy bien. Y los principios de la bioseguridad, porque una cosa es pues los conceptos que existen y otra cosa, los principios es para qué lo hacemos, por qué lo hacemos, ¿listo? Identificar las normas universales y los tipos de EPPs, esas normas universales que existen y cuáles son esos tipos. Podrán haber bastantes tipos, de pronto con laboratorios o fabricantes con diferentes marcas, ¿cierto? Unos de unos colores, otros, pero vamos a entender que existen los tapabocas, que existen las batas, monogafas, ¿cierto? Los EPPs básicos, porque para un proceso, por ejemplo, de bomberos, pues existen otros elementos de protección personal, ¿cierto? Vamos a aplicar medidas de autocuidado en la práctica asistencial. ¿Para qué es el uso de estos elementos de protección personal? Pues para esas medidas en la práctica, ¿cierto? Asistencial, todo este proceso del día a día, de lo que vamos haciendo. Joana, buenas tardes. Nos está saludando. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad es un conjunto de normas. Es un conjunto de normas, ¿cierto? Medidas, reglas, por así decirlo, ¿cierto? Pues que son destinadas a proteger la salud del personal, en este caso nosotros, ¿cierto? Del personal que está brindando la atención, ¿cierto? Del personal de salud y obviamente de los pacientes, ¿cierto? Porque estos elementos es para evitar estas infecciones cruzadas y el entorno del paciente, porque ¿para qué utilizamos unos guantes, por ejemplo, cierto?
Nos protegemos a nuestro paciente y el entorno del paciente frente a algún proceso de agentes biológicos, químicos, físicos, ¿cierto? Esto es lo que buscamos con la bioseguridad. La bioseguridad es una cultura, no es un protocolo. Esto es una cultura. Por ejemplo, para atender el día de hoy, les pongo así casos puntuales, estaba atendiendo menores de 2 mesecitos. Para atender estos niños, pues yo obviamente busco mucho la protección hacia los niños. ¿Qué debo utilizar? Tapabocas, porque yo puedo estar con un proceso, no gripal, porque de pronto no tengo síntomas, pero sí un proceso de que el virus está como en este proceso de incubación, no me han dado síntomas, pero resulta que le transmito este virus a este recién nacido, bueno, 2 meses de nacido. Uso de guantes, yo debo utilizar los guantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la piel de un bebé es muy sensible por este proceso de agentes biológicos, ¿cierto? Entonces es muy importante, mire que es un bebé de 2 meses, pero estoy utilizando estos elementos de protección personal, ¿listo? Entonces esto es una cultura, no es porque esté estipulado en el protocolo que para toma de citologías usted debe utilizar monogafas, tapaboca y guantes y bata, que para venopunción o para proceso de inyectología debe utilizar elementos. Es cultura propia, ¿cierto? Es todo el proceso del día a día de los procedimientos que realizamos. Por ejemplo, el proceso de las personas que trabajan en bomberos, de pronto la parte de vigilancia, ¿cierto? Que tenemos también la parte militar, la parte que tienen de pronto Cruz Roja, todos utilizan sus uniformes, sus elementos de protección personal para los momentos que se necesitan, ¿cierto? Entonces, esa es la cultura que tenemos cada uno con nuestra profesión. 3 principios fundamentales tenemos para el uso de los elementos de protección personal, ¿cierto? Todo paciente es potencialmente infeccioso. ¿Qué es que es mi amigo, mi vecino, mi comadre, mi compadre? Todo paciente es potencialmente infeccioso. Entonces lo debemos tratar como tal, es decir, en todo el proceso de los elementos de protección personal, ¿no? Uso de barreras. Los EPPs son la herramienta de protección, son ese uso de barrera. Los elementos de protección personal son nuestra barrera. Como lo dije hace un momento, para quienes van ingresando, es la protección que le brindamos a mi paciente, para mí como personal de salud y el entorno en el que me desenvuelvo y se encuentra el paciente. ¿Listo? Y obviamente todo este proceso de usar los elementos, de tener a mi paciente como potencialmente infeccioso, después de atenderlo, de tener los elementos en uso y demás, pues viene un proceso de eliminación segura. Entonces es el manejo adecuado de los residuos, ¿cierto? Que eso pues ya en las instituciones nos van y eso pues está muy bien informado, que las canecas de pronto de color rojo, todo lo biológico, todo lo altamente contagioso, ¿cierto? Todo lo que está contaminado, la caneca negra, que estos colores han venido cambiando, esta disposición de residuos han venido cambiando. No sé si de pronto ahorita en el pensum nuevo que tiene CELAP tenga algo relacionado con esto de los colores, ¿cierto? Y de la eliminación de los desechos, que está el blanco, el negro, el rojo y el verde. ¿Listo? Entonces es esa eliminación que vamos a hacer de estos elementos de protección personal. Preguntas acá. Bueno, tenemos unas normas universales. Estos son normas universales. Esto no es que porque el protocolo lo tiene explícito así en esta institución X, pero vamos a la otra institución y lo tiene de otra forma. Esto es universal de bioseguridad. El lavado de manos. El lavado de manos es universal antes y después del contacto con el paciente y existen 5 momentos que lo traigo aquí en las diapositivas, 5 momentos para realizar lavado de manos. ¿Listo? Antes y después, lavado de manos. Antes y después de un procedimiento, antes y después del contacto con el entorno del paciente, antes y después de la higiene del paciente, bueno, todo el entorno del paciente. ¿Listo? Antes y después de realizar un procedimiento,
es universal. No reencapuchar agujas. No se deben reencapuchar estas agujas. Yo tengo la aguja ya utilizada y le tengo un capuchón, ¿cierto? Un proceso de capuchón, que es este plástico que cubre la aguja. No debemos, después de utilizarla, reencapucharla. La aguja se desecha en el guardián completamente libre, sin el capuchón. ¿Listo? En esa reencapuchada podemos tener un riesgo biológico, podemos tener un pinchazo, entonces ya hay un proceso de bioseguridad con ARL, en fin, a nadie nos gustaría estar en todo ese proceso que viene ahí después de pincharme con una aguja usada. Uso obligatorio de EPPs es algo universal, esto es un uso, como lo decía hace un momento, es de cultura, es universal, que para hacer un procedimiento debo tener guantes, que para valoración de mi paciente completamente desnudo, por ejemplo, tengo que valorar al paciente, uso guantes. Sí, son procesos básicos, de pronto cuando voy a realizar una curación, cuando voy a hacer un proceso de inyectología, ¿sí? Uso universal de elementos de protección personal. Limpieza, desinfección y esterilización. Son normas universales también. Al bañarlo, muy bien, sí señor, al baño de paciente en cama, al aseo y arreglo de unidad del paciente, guantes, tapabocas, ¿cierto? Vamos a cambiar nuestro paciente de pañal, guantes, tapabocas, bata, ¿listo? Es muy importante. Y mire que aquí nos dice que elementos en procedimientos invasivos, pero también los debemos utilizar en procedimientos no invasivos, porque yo voy solamente a de pronto a realizar un baño de paciente. El baño de paciente no es un procedimiento invasivo, ¿cierto? Porque yo no estoy accediendo a una vena, de pronto a tomando de pronto algo vaginal, pasando una sonda vesical, ¿cierto? Un enema, que ya son procedimientos invasivos, diferente, pero en este baño de paciente debo utilizar mis elementos de protección personal. Limpieza, desinfección y esterilización de todo el material. Entonces viene todo este proceso de bioseguridad por norma. Es que no más cuando yo llego a mi área de trabajo, así sea en una oficina, ¿qué se realiza? Una limpieza y desinfección. ¿Qué hacen las señoras de aseo de oficios generales? Limpieza y desinfección, ¿cierto? Ellas hacen limpieza y desinfección de una camilla, limpieza y desinfección de las canecas, limpieza y desinfección de un atril, de un escritorio, de un computador, de la mesa de comedor del paciente, del baño, de la unidad del paciente, ¿cierto? Entonces, es muy importante. Reporte inmediato de accidentes biológicos. En este reencapuchar las agujas, como les manifestaba hace un momento, entonces me pinché. Debo reportar de forma inmediata ese accidente biológico que tuve. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún accidente biológico en sus áreas laborales? ¿Se han cortado, se han pinchado con una aguja ya usada? ¿Han tenido algún tipo de experiencia como esta o no? Lucía me dice que no. Giovanna. Profe, buenas tardes a todos. Sí, a mí la verdad Buenas me ha pasado. Me ha Sí. pasado cuando le voy a colocar el capuchón a la aguja, ya cuando la ¿La de utilizo. acupuntura? No, No. de jeringa, de jeringa. Cuando yo hago carboxy, ¿no? Entonces, cuando voy a colocar el capuchón, me ha sucedido que me he lesionado mi dedo. Igualmente, pues cambio la aguja de inmediato y obviamente me hago mi asepsia. Y en eso. Y también cuando voy a romper las inyecciones. A veces son muy duras y en el Bueno, proceso sí, de cortar, sí. las ampollas. Esas ampollas, sí, no es siempre, pero Yo tengo accidentes que haya tenido, sí, me corto con eso y me he logrado lacerar. Y lo de las agujas de la carboxy, debe ser porque cuál son agujas pequeñas de mesoterapia, sí me ha sucedido, la Sí. verdad, El con esas carboxy dos.
¿La carboxiterapia es un tratamiento estético? ¿Para qué se usa la carboxiterapia? La carboxiterapia se utiliza, pues inicialmente es creada para la parte estética, pero la verdad, manera alternativa se utiliza mucho, profe. Se utiliza mucho cuando tenemos, la gente lo llama celulitis de la forma estética, pero no es estética. Ese dolor de esa fibrosis, porque eso es una fibrosis, ¿cierto? Que se forma, entonces cuando ella ingresa, ella empieza a romper y a oxigenar, porque es que es oxígeno. Oxígeno. Entonces, oxigena los tejidos. Cuando tenemos los mal llamados vasitos, ¿cierto? Que no Las son nada sino telangiectasias. telangiectasias, o en la parte donde tenemos varicosas, que ahí duele un poquito, que es la zona de piel, Ay, esas telangiectasias se van con esa carboxiterapia. se oxigenan bastante y empiezan Yo tengo a muchas oxigenarse y empiezan poco a poco a atenuarse hasta que cuando tú te das cuenta ya migraron. ¿Por qué? Porque es que faltaba oxigenación, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos tiempo de caminar, no tenemos, exacto, la carboxi se utiliza. Yo la, yo la utilizo, si quieres que le diga, profe, la utilizo para mil cosas, para mil cosas. Por eso es bueno cuando uno hace un diplomado en electroestética, para aprender todos los equipos biomédicos, pero no es solo para fines estéticos, sino para fines médicos. Yo la utilizo mucho para fines médicos. Ok, listo, Giovanna, muchas Bueno, gracias. Mire bueno, que sí, también señora. aquí aprendemos de todas estas profesiones que se tienen. Eso de la acupuntura, bueno, de esta medicina alternativa es muy bonito todo este proceso y cómo nos ayuda también y no solo con tratamiento médico. Muchas gracias. Y mire que con lo de las ampollas me hizo acordar, yo tengo muchas cicatrices en este dedo que cuando uno lo destapa, rosa. Y aquí tengo varias cicatrices, como esa laceración que se produce con la ampolla. Pero pues eso no sería, ¿cierto? No sería un accidente laboral, el de pincharnos con una aguja, sí, hay que tener mucho cuidado porque son agujas que ya ingresan al cuerpo de la persona, tienen contacto sanguíneo y recuerden que una norma universal, todo paciente potencialmente infeccioso. ¿Listo? Muchas gracias por compartir las experiencias. Debemos cuidarnos mucho de estos procesos, ¿cierto? De todo esto, pues porque es nuestra salud también. Bueno, los tipos de lavado de manos, mire que es muy importante el lavado de manos social, que es el que día a día nosotros realizamos, ¿cierto? El que les enseñamos a nuestros hijos que deben realizar, ¿cierto? Que pues obviamente vamos a hacer esta fricción, el jabón se activa y toda la parte para barrer con bacterias es en la activación del jabón y un correcto lavado de manos. Entonces educamos antes y después de comer, después de jugar con las mascotas, después de llegar de la calle, antes y después de ir al baño, ¿cierto? Es este lavado de manos social que realizamos. Ahora está el lavado de manos clínico, que es el que nos vamos a enfocar en este momento, que es la reducción de microorganismos en actividades asistenciales, y está el quirúrgico, que pues como su nombre lo dice, es para procedimientos de cirugías, de quirófanos, que pues es los mismos pasos del clínico, pero pues este ya tiene un acceso hasta esta parte, ¿cierto? Un proceso de barrido de bacterias también con el brazo y pues dura más tiempo, ¿cierto? Este quirúrgico y se hace en algunas oportunidades por protocolo, lo realizan 2 veces. Nos vamos a enfocar en el lavado de manos clínico, que es el que se realiza en la parte asistencial, que es esta reducción de microorganismos, tiene una duración recomendada mínima de 40 a 60 segundos, ¿cierto? Y voy a mostrarles, ya tengo otra diapositiva con los pasos del lavado de manos, que según la OMS nos ha emitido en última instancia, este es el que hay actualmente, porque él ha venido cambiando, ¿listo? El actualizado es el que les tengo acá. Para tener los pasos uno a uno y es muy importante sabernos los pasos, porque por seguridad del paciente, rondas de seguridad institucionales y demás, pueden decirle, bueno, Luis, Luz Dari, por favor, realícenme el lavado de manos. No necesariamente tengo que ir al lavamanos, sino hágame el lavado de manos aquí en este momento, ¿cierto? A ver el paso a paso, cómo lo está realizando. ¿Listo? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Desea hablar?
Bueno, compañeros, tenemos este proceso de los 5 momentos críticos para el lavado de manos, ¿cierto? Como lo veníamos diciendo, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos da esta importancia clínica y nos dice, y estos 5 momentos están también, ustedes los pueden ver donde están las posetas, donde está todo este proceso para lavado de manos, que ahí están los momentos y están los pasos de lavado de manos. En las instituciones debe estar frente al lavamanos, la poseta, los pasos del lavado de manos. Todas las instituciones lo deben tener por habilitación, por todo el proceso de seguridad del paciente y habilitación. ¿Listo? Entonces, aparte lo tenemos ahí al frente y en algunas oportunidades en ronda le decimos al personal el lavado de manos y no sabemos los pasos del lavado. Entonces, es muy importante como personal de enfermería tenerlos presentes. ¿Cuáles son esos 5 momentos para ejercer o ejecutar este lavado de manos clínico? Antes de tocar al paciente. Yo me voy para donde el paciente a hacer cualquier procedimiento. Muy buenas noches, qué pena la hora, es que había mucho trancón. Tranquila, tranquila, tranquilo, no pasa nada. Es que tiene nombre, pero tiene una imagen de una femenina. No pasa nada, recuerden que las clases quedan grabaditas, igual nos puede pasar circunstancias, yo sí les pido excusas con ustedes, tengo clase los martes y los jueves, ¿cierto? Hay días que se me cruza con el horario de salida a las 6, pero yo salgo 10 minutos antes, pero para llegar a la casa a veces se encuentra uno mucho carro y trata uno de como de que el tiempo pasa como más rápido. Sí les pido excusas y que por favor cuando esto pase, yo les prometo que 3 minutos, más de 3 minutos, no, creo que en 2 oportunidades he llegado 3 minutos pasadita, que me esperen ahí un momentico, sí les agradezco, ¿listo? Bueno, antes de tocar a mi paciente, cuando voy al entorno de mi paciente, cuando voy a tocar a mi paciente, ¿cierto? Cuando voy a realizar una tarea de limpieza y asepsia, cuando voy a arreglar la unidad del paciente, cuando voy a limpiar este atril, esta escalerilla, esta mesa, porque eso es del personal de enfermería. ¿Listo? La señora de oficios generales se encarga de realizar pisos, lavamanos, baño, pero lo que son los elementos del paciente es por parte de nosotros. Aseo general diario o el aseo terminal cuando el paciente egresa ya de su unidad, ya le dieron salida y es un aseo terminal, ¿listo? Y eso es en conjunto con la señora de oficios generales. Entonces, ¿cuándo voy a hacer este tipo de limpieza? Después de tocar al paciente, ¿cierto? Antes de llegar al entorno de mi paciente, yo lo toco, lo saludo, le reviso la sonda, le reviso de pronto la úlcera, pero no voy a hacer ningún procedimiento, ¿cierto? Pero toqué al paciente. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, es decir, yo me bañé las manos antes de llegar al entorno del paciente, ¿cierto? Pero voy a realizar un procedimiento. Voy a quitar la sonda vesical. Ahí vemos al paciente que tiene una sonda vesical, ¿cierto? Voy a quitarle la venopunción. Tiene un suerito con un equipo macro, entonces le dieron salida y voy a realizar el proceso de quitárselo. Listo, estoy haciendo una exposición a un riesgo que es la orina y que es la sangre. O voy a poner una sonda o voy a hacer una venopunción. ¿Listo? Y después de que hago este proceso, me lavo las manos. ¿Por qué? Porque yo antes de llegar al paciente ya me las lavé. Ahora, después del contacto con el entorno del paciente, simplemente me lavé las manos antes, vine y solamente toqué el buretrol para mirar que la infusión que se puso del medicamento ya pasó, le arreglo el goteo y me voy. Después del entorno, yo toqué el entorno del paciente, que es su venoclisis. Preguntas. Estos 5 momentos también es muy importante tenerlos presentes. Esto es lo último que hay. Les estoy dando información actualizada. Bueno, vamos a pasar a esta materia muy importante que es el lavado de manos. Espere, lo disminuyo un poquito. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos estos pasos para el lavado de manos. Entonces, yo sí quisiera que cada uno de ustedes allá en la casa, ¿cierto? Sería bueno prender las cámaras, hicieran los pasos, ¿cierto? Y esta es la mecánica de nosotros, ejercitar estos pasos, tenerlos siempre presentes. Entonces, ¿qué hacemos?
Abrimos la llave, nos mojamos las manos, ¿cierto? Realizamos 1 o 2 puffs de jabón porque debe quedar buena cantidad de jabón. Si con uno hay buena cantidad, con eso tenemos. Si con uno es escasa, hacemos 2 puffs de jabón y empezamos el paso a paso. Entonces tengo palma con palma. Voy a hacer, mire que este es el paso, es este, ¿sí? Y lo hago de forma circular, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Mire, yo tengo que subir y bajar la mano, porque si hago solamente esto, yo tengo que hacer todo este proceso. ¿No se ve? ¿Qué no se ve, Lucía? ¿No me ve? ¿O no ve No la... se ve eso, no veía el paso a paso. ¿Ya lo ve? Ahora sí, gracias. Tranquila. Bueno, jabón, agüita primero, jabón, buena cantidad y empezamos a hacer este proceso. Es este que tenemos acá, el paso número 2, ¿cierto? Los dedos con la palma, vamos a hacer este proceso circular, ¿cierto? Luego pasamos a la otra palma. Es importante los dos, ¿cierto? Los dos. Luego estamos dorso con palma y hacemos este tipo de barrido que vamos a meter los deditos en estos espacios interdigitales, barrido, ¿cierto? Y vamos para el otro espacio. Barrido, en ese momento ya aquí activamos el jabón, es decir, que ya tiene espuma, ¿cierto? Vamos con este barrido, lo podemos hacer varias veces, pero no hacemos esto, sino es este proceso. Mire la imagen cómo la tenemos ahí, ¿cierto? Cómo tenemos las flechas ahí, hacemos este proceso. Luego vamos a hacer este proceso de espacios interdigitales, lo mismo, pero palma con palma, ¿cierto? Mire, estamos tocando este proceso de espacios interdigitales. Luego hacemos como una especie de candado. Mire, tenemos la imagen 5, van a la par conmigo, ¿cierto? Tenemos la imagen 5, ponemos las manitas de esta forma y frotamos con este dedo estos nudillos y aquí también estamos haciendo este proceso. Es al tiempo, ¿sí? Si ven las flechas que van al tiempo, tanto hago esto acá como acá los dedos también van haciendo fricción. ¿Listo? Luego cojo el dedo pulgar y le hago este proceso, un barrido, no tengo que hacerle esto, es solamente un barrido circular. Luego cojo el otro dedo y le hago el barrido circular, ¿cierto? Y por último pongo esta manita así y en la palma hago de esta forma, que es el número 7, y vamos a la otra, pongo la manita así y hago de esta forma, por último, todas las uñas. Y lavamos las manos, jugamos y secamos. Luego, mientras yo hice todos los pasos, el grifo está cerrado. Ya cuando me las voy a jugar, abro, juego y con la toalla que me sequé, cierro el grifo. ¿Listo? No debe estar el grifo los 40 o 60 segundos que dura el lavado de manos. Ahora, estos mismos pasos para el quirúrgico, pero cuando yo ya termino aquí, lo que hago es que voy a hacer este barrido al antebrazo. ¿Listo? Y listo. No me subo, simplemente llego hasta acá y luego voy acá. Pero él sí dura más tiempo, tengo que tener más tiempo, se usa un jabón diferente, que es un jabón quirúrgico diferente, esto es para pues todos los procesos de cirugías. ¿Preguntas? ¿Conocíamos el lavado de manos? Pues el COVID nos enseñó Señora. a lavarnos las manos. El COVID nos enseñó, sí, muy bien. Muy bien. Podemos hacer higiene. Señora Ludari. Sí, señora, ya habíamos conocido, o sea, de mi parte ya había conocido el lavado de manos. Muy bien. Sería bueno aplicarlo también en lo social, ¿cierto? Hacemos esto. Sí, señora. Hacemos esto, nos lavamos las manos de esta forma, el nudillos, el dedo y por último las uñas, ¿cierto? Que es como un proceso rápido. Acá nos dice, sí señora, espérame, le leo. Ay, tengo mala señal, jefe, pero acá estoy, tranquila, Lucía.
Sí, claro, aquí lo conocemos también. Sí, señora, el lavado de manos es fundamental, muy importante. El lavado de manos, el social y este asistencial. También se aprendió de él en el COVID. Muy bien. Entonces, es estar aplicando. También podemos hacer higienización, ¿no? Debe ser un hábito para todo, llegar de la calle antes de comer, antes y después de ir al baño, después de jugar con las mascotas. Cuando yo hago los controles de los niños, les pregunto en qué momentos deben lavar las manos. Yo atiendo de 4, de 7, de 9. Entonces, 9 años. Les pregunto y algunos saben, les pregunto, ¿tiene mascota? ¿Y juega con su mascota? Sí, sí, señora. ¿Y usted se lava las manos después? Es como motivar estos hábitos en los niños también. ¿Listo? Bueno, entonces, el lavado de manos, importante, ¿listo? Importante, tenemos los pasos, les hablaba que también podemos hacer higienización, que es con el alcohol glicerinado. Entonces, por ejemplo, hoy yo tuve en la tarde consulta de niños de 2 meses, pero yo me enguantaba, como les decía hace un momento, el uso del tapabocas y después del paciente me quito los guantes, ¿cierto? Y lo que hago es, con el alcohol glicerinado, me higienizo las manos, ¿listo? 1, 2 pacientes y vamos, o con el gel también, alcohol glicerinado del gel, 1, 2 pacientes y para el tercero ya me debo lavar las manos nuevamente. Así use guantes, ¿listo? Que es un proceso pues también diferente. Esto lo hace más que todo el personal administrativo, tienen su gel antibacterial, su alcohol glicerinado, ¿cierto? Entonces ellas se higienizan las manos y ya luego van y se lavan las manos. Pero es muy importante tenerlo también presente. Acá venimos con los elementos de protección personal. El COVID a todos nos enseñó todo este proceso, ¿cierto? Que existen los overoles, que existen las monogafas, caretas, miren, monogafas, ¿cierto? Monogafas, uy, eso era terrible para quienes usamos gafas, nos tocaba con caretas. Estas son las caretas, ¿cierto? Tenemos los guantes de nitrilo, son estos, o los de látex, que son los blancos. Tenemos los overoles, ¿cierto? Gorros, batas manga sisa, batas manga larga, pantalones, polainas, los dichosos tapabocas con filtro N95, eso después en el mercado se encontraba de todos los tipos de tapabocas, unos con más protección, otros que son los normales. Luego venía un proceso de que si se ponía al derecho o al revés, es muy básico, él tiene el derecho, tiene el revés, tiene una parte de hacer la parte del tabique nasal, ¿cierto? Como una parte metálica muy, muy débil para poder hacer este proceso. Encontraba uno, ya le doy la palabra, Luis, encontraba uno el tapabocas en esta parte. Para quienes usábamos gafas, ese proceso fue muy dispendioso aquí en esta área, ¿cierto? Porque iba la gafa, iba el tapaboca, iba la careta o a veces la monogafas, dependiendo del tamaño de las monogafas. Luis, adelante. Jefe, bueno, con respecto al tapabocas, ¿no? Sí es interesante la adecuada utilización del tapabocas. De hecho, el tapabocas que viene de color blanco y azul tiene unos pliegues, ¿cierto? Entonces, los pliegues internos, ¿cierto? Ya usted lo ha dicho, por ejemplo, hay que mirar que la varilla, o sí, la varilla que tiene flexible en la parte de arriba, hay que tener en cuenta que los pliegues del lado blanco tienen que ir hacia arriba y los pliegues del lado azul tienen que ir hacia abajo. Muchas veces no se colocan bien el tapabocas y eso se ve maluco, ¿no? Sobre todo el personal de trabajadores de la salud. Yo critico mucho eso porque siempre uno mira el personal de la salud con el tapabocas sostenedor mandibular, le digo yo, ¿no? Porque sí, acá. tienen en el mentón y no en donde debe tener. Es cansón. Yo inclusive a mí me tocó, en el COVID me tocó trabajar y utilizamos el N95 y ese sí es cansón y en clima caliente, Sí. Ave María. Pero es la manera adecuada, ¿no? Mire los pliegues, acá tengo un tapabocas, no sé si lo están mirando, estos son los pliegues que nos dice Luis, mire los pliegues que trae el tapabocas. ¿Están viendo? ¿Están viendo mi pantalla, compañeros? Sí, señora. Estos son los pliegues que nos dice Luis, ¿cierto?
Y estos son los otros pliegues que van hacia arriba, mire. Yo tengo el tapabocas, esta es la parte que tiene como un proceso de dar la forma, ¿cierto? Estos son los pliegues que van hacia arriba, o sea, este es el revés y este sería el derecho. ¿Cómo se pone el tapabocas? ¿Cierto? Mire que yo no estoy haciendo ningún proceso interno y hago esto y listo, queda el tapabocas. Lo que nos dice Luis es este cubrementón acá, ¿cierto? O a veces acá, ¿cierto? Podemos ver personal de salud así. O acá, más abajo, o acá. Entonces, ojo, el uso del tapabocas es fundamental. Si yo estoy haciendo un procedimiento, pues el tapabocas en su puesto, así. Para nosotros que usamos gafas, esto fue terrible también porque las gafas se empañaban. Terrible este proceso acá. Fue difícil, pero bueno, algo aprendimos de todo este proceso de la pandemia. Mira, ahora se me enredaron con los aretes. Listo. Bueno, muy bien. Estos elementos de protección personal, guantes, es para evitar el contacto con los fluidos, los tapabocas, los diferentes para prevenir la parte de inhalación, o sea, respiratoria, contacto, ¿cierto? Las gafas, entonces que estamos protegiendo las mucosas de los ojos, la mucosa de la nariz, la mucosa de la boca, entonces gafas, mucosa de los ojos, ¿cierto? Batas, para evitar la contaminación del traje, del uniforme, ¿cierto? Porque mire, por ejemplo, yo en este momento estoy con mi uniforme y yo vengo de trabajar en un área asistencial en este momento, pues vendría al área asistencial y yo ¿qué tengo que hacer? Pues utilizar las batas para evitar todo este contacto con el uniforme de fluidos y demás y poder llegar a la casa con este traje que utilicé durante todo el tiempo sin una protección. ¿Listo? Tenemos las formas correctas de colocación, ¿cierto? Y retiro. Esto no es que yo voy a ponerme primero los guantes y luego me van a poner todos los elementos de protección personal diferentes. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues primero me pongo la bata, ¿cierto? Me pongo el tapabocas, me pongo las monogafas, me pongo el gorro, me pongo polainas y por último, ¿qué me pongo? Los guantes, ¿cierto? Ya cuando tenga todos mis elementos, bata, pantalón, overol, polainas, tapaboca, monogafas, gorro, de últimas me pongo los guantes. Y así de esa forma nos vamos a quitar los elementos de protección personal. ¿Listo? Primero los guantes y empiezo pues a quitarme todo lo demás. Puedo iniciar cefalocaudal, gorro, monogafas, tapabocas, me quito la bata, polainas y listo. ¿Preguntas acá? Entonces es como de ponerle sentido, ¿cierto? A esta secuencia. Si yo tuve contacto con secreciones y demás, pues primero, ¿qué hago? Los guantes. Yo no voy a empezar con los guantes contaminados a quitarme las monogafas, a quitarme el gorro, ¿cierto? Pues primero me quito, ya después de hacer los procedimientos, los guantes y voy a quitarme. Si quiero, puedo empezar cefalocaudal de cabeza a pies. ¿Listo? Gorro, monogafas, bata y demás. Y así puedo también iniciar. Yo puedo iniciar poniéndome el gorro, las monogafas, tapaboca, bata, ¿cierto? Polainas y por último me enguanto. Listo. Errores comunes que comprometen la bioseguridad. Reutilizar guantes desechables. En ninguna cabeza cabe que yo voy a realizar un procedimiento con X persona y con esos mismos guantes voy y realizo el otro procedimiento con la otra. Ojo. Usar el mismo par de guantes en múltiples pacientes son procedimientos. Infección cruzada entre pacientes. Esto no se hace. Es más, no sé si ustedes se han podido dar cuenta si yo me demoro o el procedimiento requiere un tiempo para realizarlo. Estos guantes se ponen del mismo sudor de mi mano, se ponen un color ocre, ¿cierto? Se ponen un color, ni guantes ni tapabocas, se ponen un color diferente. Yo creo que quienes han utilizado el sudor les pone un color ocre al guante, un color oscuro, café, se vuelven feos, ¿sí? Entonces, ahora visualicemos estos errores comunes, de que yo utilice
en un procedimiento que me demore 20 minutos y me vaya a hacer otro procedimiento con los mismos guantes a otro paciente. ¿Listo? Entonces, es muy importante no cometer esos errores de bioseguridad y obviamente que comprometen la salud del paciente y la salud de nosotros. Tocar superficies contaminadas con elementos de protección puestos. Si yo ya estoy con todos mis elementos y voy, por ejemplo, en áreas de cirugía, en quirófanos, es muy importante que yo esté completamente con mis guantes estériles. Yo no tengo que tocar la puerta del quirófano, yo no tengo que tocar áreas limpias, ¿cierto? Porque yo estoy estéril. Es muy importante en este proceso. Ahora, si yo ya estoy lista con todos mis elementos de protección personal y tengo a alguien que casi siempre es un auxiliar de enfermería, yo voy a pasar una sonda, ya se hizo todo el proceso de higiene del área para pasar una sonda vesical, ya estoy con guantes estériles, pues todo lo que me exponen tienen que abrirlo y yo coger de forma estéril. Yo estoy estéril con estéril. ¿Sí? Entonces yo no puedo tocar superficies donde ya estoy con mis elementos porque me contamino el ambiente, contamino los guantes, los objetos que voy a utilizar para estos procedimientos y pues hay propagación de agentes infecciosos. Entonces es muy importante todo esto del uso de los elementos. No realizar lavado de manos posterior al retiro. Entonces no, porque yo estaba enguantada, realicé el procedimiento que me puede pasar, no realizo lavado de manos, ¿cierto? Y vuelvo y me enguanto para realizar el otro procedimiento. Ojo, nos quitamos los guantes, nos lavamos las manos, nos ponemos los otros guantes y vamos al otro paciente para realizar el otro procedimiento, ¿listo? Esto no se puede omitir. Recuerden los 5 momentos del lavado de manos. No reportar accidentes biológicos. Ojo con esto. Del cielo a la tierra no hay nada oculto. Entonces, si nos pasa un accidente biológico, somos empleados, ¿cierto? Debemos reportarlo. Ocultar, ignorar exposiciones de sangre o fluidos corporales, pues obviamente ahí pueden haber sanciones legales o riesgo de enfermedades. Es solamente por nosotros, ¿cierto? No lo hagamos por la entidad, hagámoslo por nosotros porque nosotros no sabemos qué enfermedades tiene el paciente con el que me pinché con la aguja usada. Entonces, cuando reportamos esos accidentes biológicos o accidentes laborales, lo que se hace es una serie de exámenes. Nos hacen exámenes y tenemos unos controles posteriores. ¿Listo? Recuerde, la prevención es siempre más efectiva que la reacción ante un accidente biológico. ¿Listo? Entonces, importante prevenir. Bueno, caso clínico número 1. Un auxiliar de enfermería administra medicamentos endovenosos a un paciente sin utilizar las gafas protectoras, aunque existe un riesgo de salpicadura de sangre. Entonces, mire, porque vamos a hacer un procedimiento, ¿cierto? Donde podemos tener algún contacto con algún fluido del paciente. ¿Y cuál es este fluido? La sangre. Vamos a administrar medicamento endovenoso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la norma universal de bioseguridad que se incumplió, ¿cuál es? El uso de los elementos de protección personal. ¿Qué EPPs específico debía utilizar? ¿Cuáles EPPs específicos debía utilizar para administrar un medicamento endovenoso? Coméntenme en cuál. Jefe, Yo lo estoy escuchando. bueno, específicamente debería utilizar guantes, tapabocas y en lo posible monogafas. Sí, debería utilizar monogafas porque puede haber un proceso de salpicadura en ese proceso de venopunción. Entonces, Luis nos dice, guantes, porque vamos a tener un proceso de realizar un acceso venoso. Tapabocas, muy importante porque estoy protegiendo mis mucosas también, ¿cierto? Y monogafas, porque no estamos exentos de que en algún momento suceda alguna salpicadura y caiga nuestra mucosa ocular. ¿Listo? Entonces, importante. Por ahí también vi en el chat
Tenemos que lavado de manos, muy importante, el lavado de manos, guantes, tapabocas, es muy importante. Aquí pusimos pues el lavado de manos primordial antes de y elementos de protección personal a usar. Muy bien. ¿Qué consecuencias podrían ocurrir para el personal? ¿Qué consecuencias podríamos tener con el personal si no utilizamos este proceso de elementos de protección personal? Jorge Enrique nos dice tapabocas, guantes, muy bien. Las consecuencias de poder tener un incidente laboral que tiene que ver con gestión de salud y seguridad en el trabajo, que podría ocasionar también un llamado de atención o un proceso disciplinario. Claro que sí, porque está como normas universales, ¿cierto? Tenemos normas universales que las dijimos al principio, esto no está por protocolo, institución y demás, y estamos salvaguardando nuestra vida y la vida del paciente. Ahora, por procesos institucionales, como lo es la seguridad del paciente, ¿cierto? Que en todas las instituciones, por habilitación, entonces podría acarrear sanciones, memorandos, ¿cierto? Llamados de atención. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, que los elementos de protección personal sean usados para las indicaciones universales, para todo el proceso de los momentos, de tocar al paciente, realizar un procedimiento, en fin. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y puede llegar, porque mire, suele suceder de pronto o puede pasar que algo sucedió con el paciente, ¿cierto? Y vienen procesos legales, procesos de demandas y demás, entonces sale el proceso de que algún familiar, como ahora todo lo graban, ahora todo toman foto, tienen una evidencia que el personal de enfermería estaba realizando un procedimiento X sin sus elementos de protección personal. Ahí no están diciendo que el personal no se protegió, ahí están diciendo que no protegieron al familiar, al paciente. ¿Listo? Entonces, es muy importante tenerlo como cultura, es cultura. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora vamos con el caso clínico número 2. Un estudiante de enfermería desecha una aguja hipodérmica, las agujas de administración de medicamentos, sin taparla y sin usar guantes, depositándola directamente en una bolsa de residuos. ¿Cuáles son las dos normas de cumplimiento de este caso? De las normas universales que les dije hace un momento. Pues la aguja debe desecharse en un guardián Muy bien, y Luis. no en la bolsa de residuos biológicos, porque en los residuos biológicos no va. Así de No va, sencillo. no va en una bolsa, sí. Es muy importante el guardián. Si yo tengo una aguja hipodérmica utilizada, es más, los guardianes son para elementos cortopunzantes, se desechan en el guardián. Recuerdan que les dije un error muy común que es reencapuchar. Ellas van directo, y por ahí me están escribiendo en el chat, van directo al guardián sin el capuchón, sin ese tubo protector de la aguja, van directo allá al guardián. Y para el guardián van los elementos cortopunzantes, ¿como cuáles? Una lanceta de glucometría, una hoja de bisturí, ¿cierto? ¿Qué otro elemento cortopunzante iría ahí? La aguja, Los, los yercos, los yercos, las de las suturas, las de los puntos, la aguja. la aguja de los puntos, sí señor. Y eso va como elemento cortopunzante al guardián. Entonces imagínese una aguja hipodérmica sin tapa, es decir, sin capuchón, en una bolsa de riesgo biológico, en una bolsa roja. Entonces se incumplieron todas las normas. Imagínese, pobre estudiante de enfermería, porque es un estudiante de enfermería. ¿Qué riesgo corre el personal de limpieza? Se pincha con una aguja y ahora a buscar de dónde salió, viene el proceso de riesgo biológico, en fin, de todo el proceso de accidente laboral, quién fue, nadie resulta implicado, en fin. ¿Cuál es el procedimiento correcto para desecharla? Pues ya lo hablamos. ¿Listo? Preguntas acá.
Bueno, lo tenemos claros, conocemos el guardián, pues más adelante vamos a tener también clasecitas diferentes a todo esto, de aguja, las partes de una jeringa y demás. Vamos, con ustedes vamos en un inicio de proceso, ¿listo? En estos casos ilustran cómo el incumplimiento de normas puede exponer a los trabajadores de salud a riesgos graves, ¿cierto? Al personal de oficios generales, al mismo paciente, a nuestro entorno, nuestros compañeros, ¿cierto? La reflexión crítica sobre estos escenarios fortalece la cultura de bioseguridad. Entonces, Jefe, son casos puntuales, pero pueden haber muchos más. Señor. jefe Lady, tengo un interrogante. ¿La ampolleta de vidrio también va dentro del guardián? No, no, señor. No, señor. Estas ampollas van en unos elementos. En algunas instituciones tienen botellas plásticas donde desechan estas ampollas de vidrio, todos estos donde vienen los liofilizados, que son aún más fuertes, con un proceso de caucho, ¿cierto? A presión. Estas ampollas tienen unos frascos donde se desechan. Ellas se desechan aparte, lo que es ampollas van aparte, la jeringa como tal va a la bolsa roja, o en algunas instituciones tienen también unos frascos de tapa para desecharlas ahí. Pero si no existe este frasco, se desecha la roja, la jeringa. Lo que son ampollas sí van en un frasco aparte, ¿listo? Bueno, tenemos legislación y normativa, ya vamos a terminar, por ahí me estaban escribiendo que tienen la clase a las 7, protocolos de bioseguridad según la resolución 666 del 2020, todo este proceso no es porque se les ocurrió a alguien decir tenemos un protocolo, vamos a hacer esto de esta forma, estándares de habilitación, la 3100, que es lo que rige todo, las instituciones de salud, cómo deben prestar los servicios, si la habilitan para prestarlo. Esto tiene varios estándares, infraestructura, seguridad del paciente, en fin, son varios. Profe, ¿y qué se hace con las agujas ya usadas? Las agujas van al guardián, sin el capuchón, sin la protección que tiene la aguja, al guardián o contenedor. Más adelante tenemos una clase de esto, de las vías de administración de medicamentos, y ahí les muestro las partes de la aguja, les muestro los guardianes, que son estos contenedores, ¿listo? Y los códigos de Sanitario Nacional, que es todo lo que está actualizado que les decía, de los colores, de la eliminación de desechos. Entonces, es muy importante, para concluir, la bioseguridad es una responsabilidad ética que protege la vida y dignifica la profesión del auxiliar de enfermería. Aplicarlo correctamente demuestra amor por la salud y respeto por la vida. Entonces, es una responsabilidad ética todo este proceso de lavado de manos, de eliminación adecuada de los residuos, del uso de los elementos de protección personal. Ahora, tómenle una captura a esto, el cual vamos a elaborar una tablita, la elaboran, yo les digo por el grupo cuándo va a estar habilitado el cargue en la plataforma de esta tarea, tómenle una capturita, tranquilos que sé que ya van para la otra clase, donde vamos a elaborar una tabla con tres columnas, una donde nos diga el procedimiento clínico a realizar, cualquier procedimiento, la otra columna donde nos diga qué elementos de protección personal se utilizarían para ese procedimiento y cuál riesgo previene, ¿cierto? Lo que les decía, riesgo respiratorio, riesgo de mucosa, riesgo de punción, en fin. Esto lo vamos a realizar en una tablita, puede ser en un Excel, en un PowerPoint, en un Word, como les quede más fácil. Y por el grupo que tenemos de WhatsApp, yo les digo en qué momento queda habilitada la plataforma para que carguen esa tarea. Preguntas. Pueden hacer... Jefe, qué pena. Bueno, yo estoy en misión humanitaria en Venezuela, ¿cierto? Estoy en Caracas, pero 3 días voy a salir de acá, nos vamos a una región donde creo que vamos a estar un poquito aislados. Entonces, ojalá no sea en esta semana. No sea el plazo tan corto. Por Listo, favor. no pasa nada. Damos un plazo extendido
¿sí? Pero pues sí es importante que la tareita quede cargada. Cualquier cosa, pues yo estoy en el grupo, me escriben por el interno y vamos mirando pues los plazos, porque recuerden que las plataformas tienen unos momentos y se cierra una participación en foros, unas evaluaciones. ¿Listo? Vamos, es rápido, vamos a poner, a ver, ¿cuántos ejemplos, cuántos procedimientos ponemos? A ver, los dejo a criterio de ustedes. Vamos a poner 5. ¿Listo? 5. 5 procedimientos, qué elementos y qué riesgo prevengo. ¿Cuál es la prevención? ¿Cuál es el riesgo que voy a prevenir? ¿Listo? Mi número de WhatsApp está en el grupo, pero ya les apunto. Para cosas de clases, bueno, para cosas de, porque yo soy una mujer muy ocupada. 315-717-7273. Este es mi número de WhatsApp. Bueno, se identifican, por favor. No me llamen porque no contesto números desconocidos. Bueno, me pueden escribir, se identifican, soy estudiante de CELAT, grupo 2, grupo 3, grupo 1. Ustedes son el 3. ¿Listo? Y vamos charlando. Tareita. No me llames, yo te llamo, dice la jefe. No, me escriben, que yo en cualquier momento, pues puede ser que inmediato no le conteste, pero yo tengo presente todos los chats. No me llamen porque no contesto números desconocidos. Listo, ese es mi número personal. Bueno, compañeros, que estén muy bien, que tengan buena noche, pasan para la otra clase. Miren, nos salió todo de momento súper bien y no olviden la tareita. Yo les aviso por el grupo en qué momento queda habilitada para cargarla. ¿Listo? La pueden hacer este fin de semana, la tienen ahí muy tranquilos, que yo les aviso. ¿Listo? Bendiciones para todos. Muchas gracias, Jorge Enrique. Feliz noche y que estén muy bien. Feliz fin de semana. Igualmente, Efe, buenas noches, Dios te bendiga. Amén. Gracias, profe, por su tiempo. Feliz noche para todos. No, a ustedes que Buenas estén noches. Buenas Bendiga. noches. Muchas gracias. bien. No, señora, a ustedes. Gracias, profe. Dios la bendiga. Mil bendiciones. Amén. Que estén bien. Chao. No.